Marcela, sus invitados. Juan Pablo, pues se le agota el tiempo a la reforma pensional en medio de esta garrotera que hay entre el gobierno nacional y el Congreso de la República, y por eso queremos escuchar algunas opiniones sobre los efectos que está teniendo la discusión entre los presidentes del Senado, Iván Name, y el presidente de la República, Gustavo Petro. Empiezo saludando a la senadora Angélica Lozano del Partido Alianza Verde, y quien es una de las principales impulsoras de la reforma pensional. Senadora, buenos días. Buenos días. Senadora, ¿qué posibilidades tiene en este momento la reforma pensional de salir adelante con el escenario que estamos viendo? De hecho, el presidente Gustavo Petro sigue trinando en contra del presidente del Congreso, lo cual podría significar incluso que el debate no se reanude el lunes. Pues yo lamento esta situación y quiero separarlo de este enfrentamiento e ir al fondo de la reforma pensional. Yo llevo muchos años rogando que hagamos una reforma pensional, porque el sistema como está no pensiona y tiene grandes complejidades, el cambio demográfico, el envejecimiento, y se viene una vejez de pobreza y miseria. Esa es la importancia que le doy a la reforma pensional. Y el sistema de pilares planteado recoge un alto consenso de todos los sectores. Desde hace muchos años, otros gobiernos se ha planteado pasar a pilares, tanto en el presidente Santos como en el presidente Duque. Aunque no llegaron a radicar los proyectos al Congreso, ya tenían este enfoque que, repito, desde Fedesarrollo hasta las ONGs dicen pasemos a pilares. Por eso yo quisiera que pudiéramos dar el debate. Para entrar ya como a lo que usted dice, las ponencias de la senadora Norma Hurtado, de la senadora Peralta y las mismas que ya se votaron de archivo, de Lorena Ríos y de Honorio, se radicaron el 4 de octubre. Es decir, hace 6 meses están disponibles para la plenaria del Senado. Entonces, sí es triste que la reforma pensional hoy esté más muerta que viva. Está prácticamente muerta, solo un milagro haría, porque necesita que hasta el 20 de junio tuviera aprobación del Senado, que no se han empezado a discutir los artículos, aprobación de la comisión y de la plenaria de la Cámara, es decir, 3 debates, 3 votaciones y debates que no son de menor calado, y además la conciliación. Entonces, a quienes nos preocupa el sistema pensional desde hace muchos años, que hemos visto aquí una oportunidad porque recoge avances desde... Me sorprendió leer un estudio de Fedesarrollo del 2018 que plantea calcado el enfoque de la reforma a los pilares, aunque con una diferencia, por un solo salario mínimo, o el programa de gobierno que yo acompañé de Sergio Fajardo, que dice 2 salarios mínimos. Entonces el Congreso debería estar en la discusión de los detalles, muchos vacíos y fallas que tiene el proyecto actual, que es la tarea del Congreso es suplirlo. Por ejemplo, el blindaje, me gusta de la ponencia de Norma Hurtado muchas cosas, entre otras el enfoque de que esto quede en el Banco de la República con un blindaje donde ningún gobierno de turno le pueda echar mano al ahorro pensional, porque pues es un flujo enorme de caja. Entonces no es para que se vuelva caja, que quede guardadito y en inversiones que renten en beneficio de los ahorradores y pensionados, porque el reto es que el sistema no sea de ahorro sino de pensión. Sí, ya vamos a regresar con usted, permítanos un momento en línea porque también queremos escuchar otras voces desde otras orillas políticas. Nos acompaña también el senador Andrés Guerra del Centro Democrático. Senador, buenos días para usted. Marcela, buen día para ti, un abrazo a todos los oyentes, un saludo especial a Angélica, y aquí estamos. Bueno, senador, pues lo cierto es que entre las críticas que se están haciendo por parte del gobierno nacional, del pacto histórico, es que ustedes no quieren ir a trabajar y que esta no sería la forma de tramitar esas diferencias que hay entre el presidente del Senado y el presidente de la República. ¿Usted qué opina sobre lo sucedido? ¿Respalda la decisión del presidente del Senado? Marcela, con claridad. Primero, estamos yendo a trabajar, tenemos una postura política. En este país tengo muy claro que hay una independencia de poderes. El doctor Gustavo Petro habla de respeto y a la diferencia, pero insistentemente maltrata esa independencia de poderes. A mí me sorprendió ayer la posición del presidente Iván Name. No sabía que iba a ocurrir eso, pero me sorprende gratamente porque la postura de un presidente del Senado, luego de la arenga
del insulto en el balcón, en la tarima, del agitador. Entonces, lo que uno puede esperar desde un Senado de la República es la solicitud de un presidente, como lo hace Iván Name, de pedir respeto, no solo a él, sino a los 105 senadores que estamos actualmente en dicha plenaria. Ya lo que dice la doctora Angélica, totalmente de acuerdo con ella. La discusión se tiene que dar, que sea técnica, que tenga altura, que tenga conocimiento, que tengamos sabiduría y madurez política para esa discusión. Pero no es nada fácil, que mientras el presidente de la República, cada vez que tiene la oportunidad de estar en un balcón, que tenga la posibilidad de estar en una tarima, arenga, arremeta contra un Senado de la República y nos tilde de narcotraficantes, de vagos, de paramilitares. Eso es inaceptable. Senador, ya regresamos con usted y es el turno de saludar ahora a la senadora Clara López del Pacto Histórico, que es la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro. Senadora, buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con la senadora y el senador respecto del trámite de la reforma. Es clarísimo que desde el 5 de octubre ya hubiésemos podido tomar las decisiones que le competen al Senado sobre un tema en el cual hay tanto consenso y, como dice Angélica, no de ahora sino de tiempos. Yo me recuerdo en el año 1999, Angélica, en el Ministerio del Trabajo, yo fui asesora de Angelino Garzón en esa época y preparamos una reforma en este sentido, incluso con unos cálculos actuariales que nos daban 4 salarios para el umbral. Pero bueno, la realidad es que el senador Iván Name hace bien en reclamar con su discurso corto, respetuoso, respeto. Pero lo que no puede él es irrespetar a quienes en el Senado no están de acuerdo con él. Él, en eso de haber levantado la sesión para tratar de hundir este proyecto, lo que ha hecho es tomar una decisión de su opinión personal, pero no representa la totalidad de la corporación, que es plural. Entonces representa a unos, pero no a otros. Y uno no puede tomar ese tipo de decisiones intempestivas en medio de una discusión de un proyecto que tiene corto espacio para la discusión, para sacar adelante su posición política y decir que esa es la de la corporación que representa. Me parece que en eso ha obrado mal el señor presidente del Senado y creo que debería corregir esa actitud, porque habla a nombre del Senado cuando está hablando desde su posición personal de oposición. Senadora Angélica Lozano, quiero que nos detengamos por un momento en el tema político y que nos vayamos a las declaraciones de uno de los alfiles del presidente de la República. Le hablo del director del DPS, Gustavo Bolívar. En su cuenta de X, Bolívar dijo que se ha roto la democracia representativa a raíz de la decisión de ayer del senador Iván Name y que los congresistas ya no representan al pueblo sino a las élites y a sus intereses, e hizo un llamado al pueblo a autoconvocarse en cada rincón del país, a constituir asambleas populares y declararse en poder constituyente, y cierra diciendo: los 3 poderes del poder público y los partidos deben acordar las salidas a esta crisis de legitimidad y representatividad. Senadora Angélica Lozano, ¿ya podemos hablar de un rompimiento total entre el gobierno y el Congreso de la República? No, es que Bolívar es un politiquero incendiario que todos los días se la pasa tuiteando pendejadas, incendiando, agrediendo, atacando, como que no tiene claridad de su rol de funcionario del Ejecutivo. Todos los días se la pasa diciendo vulgaridades, además, atacando y agraviando. Entonces, separemos las cosas. El Congreso no carece de legitimidad. Los mismos ciudadanos que votaron por presidente, por alcalde, votaron por Congreso. Las
diferencias políticas no se pueden llamar ilegitimidad, ni golpes blandos, ni golpes duros, ni no sé qué. Cada quien en su rol. Yo no estoy de acuerdo con que las ponencias lleven 6 meses engavetadas y no las estemos debatiendo. A mí me gusta mucho lo que ha hecho la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado. El deber de esta discusión sería que estuviéramos detallando y en mesas de trabajo o votando proposiciones para mejorar el contenido, pero que no utilicen esto para la politiquería loca de la tal constituyente, que eso no se llama distinto a un globo autoritario que busca hacer politiquería con recursos públicos en cada municipio de Colombia para fortalecer el proyecto político del doctor Gustavo Bolívar, de los Gustavos, como se dicen ellos. Entonces, no mezclemos cosas, y el deber, como lo dice Andrés Guerra o la senadora Clara, pues del Congreso es estar discutiendo, y pues aquí es el presidente Name el que abruptamente levantó la sesión, o el que no ha agendado un proyecto de Estado y de país. De los pocos proyectos, quiero decirle a la audiencia, que no es del sello del gobierno Petro o del gobierno Duque o del gobierno Santos, es la reforma pensional. Sí. Entonces, es en lo que deberíamos ocuparnos, y por supuesto hay política, ni más faltaba, pero que no cojan esto de tanque de oxígeno para el delirio de la tal constituyente, que es un globo mentiroso a la gente, porque eso no es procedente, salvo que tengan otro plan, y ahí sí la doctora Clara nos aclarará para dónde va ese cuento al que le está echando combustible aquí Bolívar. Claro, yo quiero preguntarle, senador Andrés Guerra, pues el presidente de la República también mencionaba en su crítica que la mayoría de los congresistas pues podría apelar a las decisiones del presidente del Senado, y usted hace unos instantes nos decía que le había sorprendido justamente esa actitud del presidente del Senado, porque pues aunque ustedes se oponen a la mayoría de las reformas, pues sí dan la discusión, y yo quiero preguntarle por qué dejan que el presidente del Senado tome la discusión por todos como si todos estuviesen de acuerdo y no apelan. Marcela, primero que todo vuelvo a insistir que creo que la independencia de poderes existe en este país. Segundo, te lo dije claramente que me sorprendí gratamente por la postura del presidente Iván Name, porque considero que el Senado de la República se tiene que respetar. Si había demorado en una postura clara, es increíble que un presidente de la República hable que va a respetar la oposición, que va a respetar la independencia, pero cada vez que llega a un balcón, cada vez que llega a una tarima, cada vez que llega a un escenario para arengar y agitar, nos destroza como institución. Eso es inaceptable. Ya la postura del doctor Iván Name en su modelo y en su rol de presidente del Senado ya es una pregunta que hay que hacérsela a él. Pero nosotros tenemos muy claro que aquí hay una discusión de fondo. Estamos hablando de 405 billones de pesos de ahorro del fondo pensional, y que tenemos muy claro también a la vez que mientras Gustavo Petro continúa hablando de un proceso como la paz total este es un ejemplo, paz total, pero vengo preguntando desde el 15 de marzo, cuando hizo la arenga en Cali, que habló ya de una constituyente y que ya el tiempo del acuerdo nacional se había acabado. Vengo preguntando, y mis compañeras del Senado lo saben, ¿dónde está dicho acuerdo nacional? Yo no sé ni conozco el primer párrafo del acuerdo nacional que Gustavo Petro le ha presentado al Senado y a la Cámara de Representantes para que lo estudiemos y lo evaluemos. Sí. Termino con esto, Marcela. Yo creo que el presidente Gustavo Petro avanza en una estrategia de destrozar la democracia, la institucionalidad, para ubicarse en lo que quiere Gustavo Bolívar. Sí, senadora Clara López, ¿usted no cree que en todo esto el presidente de la República sí tiene algo de responsabilidad y debería, por ejemplo, moderar su discurso contra el Congreso? Porque es que ha usado calificativos por bajito, les dice corruptos, y por supuesto, pues esto va a generar malestar y reacciones como la que hemos visto en las últimas horas por parte del presidente del Senado. No, yo no soy una persona que usted vaya a escuchar ni insultando a la oposición ni censurando al jefe de Estado. Cada cual tiene su manera de expresión
y yo la respeto. Y por eso pienso que lo que ha hecho el presidente del Congreso es representar a la oposición y no representar al Senado en su conjunto, cuando ayer tomó la decisión intempestivamente de levantar la sesión. Pero de ahí hacer el salto de garrocha a lo que ha planteado el doctor Gustavo Bolívar, me parece que hay una distancia demasiado grande. Y yo sí creo que hay una especie de bloqueo en el Congreso de la República, y que parte de lo que pudiéramos denominar acuerdo nacional pues, son las reformas, la reforma de la salud, de manera como fue archivada por solamente 9 senadores cuando somos 105, y hay una apelación en curso a la que yo no le veo posible éxito, porque con esta actitud del presidente del Senado pues va a ser muy difícil que podamos deliberar seriamente sobre si se acepta la apelación y se le entrega a otra comisión para que se pueda determinar si puede seguir su curso o no. El señor presidente del Senado ha tomado la decisión con una comisión accidental preponderantemente de la oposición para que sea la que aconseje a la plenaria sobre si se puede revivir o no la reforma a la salud, y obviamente uno no le augura mucho éxito con la actitud del señor presidente del Senado, pero pues ojalá se pueda revivir y mostrar que todavía hay voluntad en el Senado para discutir las reformas. Es que una cosa es estar en oposición y permitir la discusión. Sí. Bueno, pues perdimos la comunicación con la senadora Clara López, pero son entonces las opiniones que hay sobre lo que está sucediendo con la agenda legislativa del Gobierno Nacional en el Senado de la República. A la reforma pensional le hacen falta 3 debates que deben surtirse a más tardar el próximo 20 de junio.